Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete con 43 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado. Le hemos invitado para conocer las acciones que cumple el órgano administrativo disciplinario de la justicia ecuatoriana, el Consejo de la Judicatura, por algunas observaciones, incluso críticas que se han formulado. Por ejemplo, hemos escuchado en la Corte Nacional de Justicia un justificativo frente al drama que se está viviendo en las cárceles, la falta de jueces penitenciarios. Es bueno revisar, y mucho se ha repetido que hay solo 11 jueces penitenciarios. Queremos hablar de eso, pero antes ilustrar lo que este lunes el presidente Guillermo Lasso, al decretar el estado de excepción que rige en el Ecuador, hacía un análisis sobre esta gravísima situación de delincuencia en el Ecuador, de incidencia del narcotráfico, y que finalmente también se echa la mirada a la administración de justicia, a la actuación de los jueces en el país. Por favor. Nuestros jueces deben garantizar la paz y el orden, no la impunidad y el crimen. Bien, ahí hay una observación del presidente. Doctora María del Carmen Maldonado, partamos de un hecho. Si bien no le corresponde al Consejo de la Judicatura afrontar las políticas de la realidad carcelaria, sí de alguna manera incide en la actuación de la justicia respecto de la atención de los casos que han sido llevados a los centros penitenciarios y detenidos. Quisiera ilustrar con un dato entre los tantos que vamos a manejar hoy, precisamente del Consejo de la Judicatura, que decía penas no privativas de libertad. Y a nivel nacional, perdón, 2019 podemos ver, había 2.748, 2020 3.942 y 2021 28.499. Esta es la consecuencia. Vamos a la causa para afrontar y que aquí haya una debida actuación de la Administración de Justicia en este sentido. Muy buen día, doctora María del Carmen Maldonado. Muy buenos días, apreciado Miguel. Buenos días a todos quienes nos están escuchando a través de EXA FM. Gracias por la invitación. Me es muy grato estar aquí en esta casa. Quería pues iniciar indicando que, como muy bien usted lo ha manifestado, si bien el Consejo de la Judicatura no es directamente competente en materia de rehabilitación social, ya que el problema es estructural, somos todos los llamados desde nuestras competencias a coadyuvar en la solución del problema. Y eso es lo que ha venido haciendo el Consejo de la Judicatura. Voy a empezar con un pequeño antecedente. El Consejo de la Judicatura, este Consejo de la Judicatura en septiembre del 2019, es decir, inmediatamente posesionados, entregamos al país los jueces especializados de garantías penitenciarias, que durante 11 años ningún Consejo de la Judicatura había cumplido con esta disposición constitucional. Nosotros lo hicimos y es así como creamos las unidades especializadas en garantías penitenciarias con las resoluciones 136, 7, 8 y 9 en Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí. También estos son solamente los jueces especializados, pero la cobertura para jueces que atiendan garantías penitenciarias es mayor en el territorio nacional. Son 128 jueces, entre jueces penales, multicompetentes penales y multicompetentes en general, que atienden, más los 11 especializados. Tenemos un total de 139 jueces que atienden garantías penitenciarias. Es verdad, puede que no sea suficiente. Por esa razón es que en la resolución 168, que es una resolución realmente integral e importante expedida por el Pleno del organismo,
el 7 de octubre de 2021, se establece la obligatoriedad para talento humano y para la Dirección General de designar nuevos jueces, y estamos hablando de 10 aproximadamente. Cumplimos con esta designación y también cumplimos con algo muy importante en esta misma resolución 168. Ampliar temporalmente la competencia de las y los jueces de las unidades judiciales de garantías penales, de tránsito y especializadas de violencia para que estos también conozcan y resuelvan causas que se encuentren en trámite en materia de garantías penitenciarias. Allí donde hay jueces especializados, también van a ingresar temporalmente los jueces penales, tránsito y violencia en Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga para poder atender esta declaratoria de necesidad extraordinaria y emergente que ha dictado el Consejo de la Judicatura mediante la resolución 168-2021. Efectivamente, en esta resolución se señala que debiera gestionarse ante el Ministerio de Finanzas los recursos económicos para la ejecución del Plan Integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial. Sin embargo, en el imaginario colectivo se señala que hay solo 11 jueces penitenciarios, como efectivamente está descrito, pero ¿qué hacen esos otros 128, entre ellos jueces penales, que debieran atender? ¿Por qué no atienden cuando la queja, más allá del déficit que sí existe y por ello esta resolución, por qué no atienden los casos que se reclaman vinculados con los derechos penitenciarios? Porque en estos 4 cantones se pensó en una justicia especializada, que en un primer momento era una cobertura adecuada. Sin embargo, ha venido disminuyendo el nivel de productividad de estos jueces penitenciarios y por esa razón es que ahora nos vemos obligados a ampliar temporalmente las competencias de estos otros jueces para que también atiendan garantías. Pero ojo, esto solamente en los 4 cantones, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Latacunga. En el resto del territorio nacional se encuentran trabajando los 128 jueces penales atendiendo garantías penitenciarias y esto de manera permanente. En ese sentido, ¿cómo coordinar para que esos jueces penales que debieran atender también y garantizar, respetar las garantías penitenciarias puedan ser atendidos con oportunidad? Hay quizás una estadística, un seguimiento de la eficacia, porque por un lado es la calidad, pero también la cantidad de despacho de los procesos en el país. Sí, claro, nosotros hacemos ese seguimiento porque esa es nuestra función. No es nuestra función administrar justicia, tampoco es interferir en los fallos porque eso sería irrespetar el principio de independencia judicial. No podemos sancionar por el criterio que tengan los operadores de justicia por la misma razón, pero sí, nosotros tenemos la competencia de analizar los niveles de productividad y expedimos la resolución 40-2021 el 8 de abril de este año, por el que se establece el promedio de resolución que deben tener los jueces de garantías penitenciarias. Y este promedio de resolución se toma a partir de estudios que hace la Dirección de Innovación, con gestión procesal, con estudios jurimétricos a la interna. Y se determinó en la resolución 40 un promedio de 76 causas al mes. Desafortunadamente, pues en unos casos estos promedios se han cumplido y se han superado incluso. Tenemos casos de jueces que han superado el promedio, pero también tenemos casos de jueces que no han llegado al promedio. Entonces aquí es donde nuestro trabajo es precisamente hacer el seguimiento de estos niveles de productividad. Desde abril a septiembre de este año, abril, fecha en la que se expide la resolución con el promedio de resolución mensual, debieron haberse tramitado 456 causas. En unos casos, como he dicho, incluso casi se duplica, pero en otros casos no se alcanza a este número. Y por eso nuestra petición, comedida por supuesto, pero ante la crisis que estamos atravesando, es que se cumplan con estos niveles de productividad. ¿Y qué respuesta ha habido?
bueno, esta respuesta se medirá precisamente en estos meses que están por venir, ¿no? En los meses próximos. Señora Presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, también es decirle al país, por la actuación en lo que le compete al Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el Código Orgánico de la Función Judicial, la actuación frente a jueces, con toda la limitación, porque hay que recordarle al país que hubo una resolución que en su oportunidad fue cuestionada por reconocidos juristas del país, que a propósito del error inexcusable. Si bien en el pasado hubo abusos, recordemos en el nefasto correísmo, en la actualidad, con esa resolución de la Corte Constitucional, limita la acción del Consejo de la Judicatura cuando dispone que en esos casos habrá que ser un juez superior el que juzgue al inferior, y es en donde se ha quedado esto. Pero, sin embargo, en lo que le corresponde legalmente al Consejo de la Judicatura, ha habido casos en casuística como el de Quito con el exalcalde, cuando fue sancionada una jueza de primera instancia y 2 jueces posteriormente de la Corte Provincial de Pichincha. ¿Cuáles son las limitaciones para depurar? Porque así como hay buenos operadores de justicia, hay de lo otro, doctora Maldonado. Sí, y eso siempre lo reconocemos en cada oportunidad. Entendemos que hay muy buenos operadores de justicia que hacen muy bien su trabajo, que lo hacen de manera eficiente, de manera ética. Sin embargo, como en todo, también hay de las otras personas y nosotros hemos desarrollado un control disciplinario importante. Recordemos que tenemos como eje de acción el tercero, la independencia judicial con control disciplinario. Y hemos dado, Miguel, muestras clarísimas de nuestro compromiso con la independencia judicial. Y muchos operadores de justicia así lo han sentido y lo han reconocido. Nosotros no hemos sancionado por inconformidad con los fallos porque eso no nos compete. Sí, en efecto, me voy a referir a su pregunta. Hemos destituido, por ejemplo, por en temas de control disciplinario en cuanto a garantías penitenciarias a 6 operadores de justicia. Estos son, por ejemplo, los relacionados con el caso Rasquiña o con el caso El Rodeo en Manabí. Con una particularidad adicional, nos hemos presentado como acusadores particulares ante la Fiscalía General con una denuncia de un presunto prevaricato en estos casos. Sin embargo, esto fue antes de la reforma de la Corte Constitucional. Y en estos casos sí pudimos hacerlo por manifiesta negligencia. El caso, por ejemplo, de aquellos jueces que tuvieron la opción, y en efecto lo hicieron, de disminuir una pena en el caso Rasquiña. Aquí sancionamos por manifiesta negligencia cuando había la posibilidad. Luego la Corte Constitucional declaró inconstitucional el inicio de oficio por parte del Consejo de la Judicatura, es decir, a iniciativa de la institución, de estos casos por las 3 figuras: dolo, manifiesta negligencia y error inexcusable. En lugar de aquello, puso 2 condiciones. Primero, una denuncia y segundo, como usted muy bien lo ha manifestado, una declaratoria jurisdiccional previa, lo que quiere decir que, en primer lugar, el Consejo de la Judicatura tiene que esperar denuncia, ahora con las reformas a la ley, acogiendo, como no puede ser de otra manera, la sentencia de la Corte Constitucional 319-CN. Pero a más de esperar denuncia, debemos contar con esta declaratoria jurisdiccional previa que consiste, como usted muy bien lo ha manifestado, en que un juez establezca que otro incurrió en error, negligencia o dolo. Y esto realmente ya nos deja en ciertos casos con imposibilidad de actuar. Solamente podemos actuar cuando se reúnen estos 2 requisitos. Claro, ya no pueden actuar de oficio. Sin embargo, se ha medido en la aplicación de esta resolución de la Corte Constitucional, porque hay que decirlo también, doctora Maldonado, que las denuncias muy poco se pone. Hay los temores desde el otro lado para poner una denuncia, porque después incluso se revictimiza al denunciante. Entonces, se ha medido
el nivel de presentación de denuncias con este argumento de que la gente no se atreve a presentar una denuncia? Es así, tenemos dificultades, perdón, en la presentación de denuncias y eso desafortunadamente limita el accionar del Consejo de la Judicatura en caso de posible error, negligencia o dolo. Y estos son los tres casos en los que, por ejemplo, la ciudadanía a veces no comprende cuando hay una inconformidad con la sentencia y esta inconformidad por parte de la ciudadanía está basada en una presunción de ilegalidad, porque muchas sentencias pueden no gustar a los ciudadanos, pero precisamente ese es el rol del juez, el administrar justicia sin recibir presiones de ninguna naturaleza, ni internas ni externas. Y pues me refiero a posibles visos de ilegalidad en la emisión de una sentencia. Aquí pues sí se requiere una denuncia y por eso es que nosotros nos hemos encontrado en casos terribles, como por ejemplo el caso de los niños de Naranjal. Allí, presuntamente, los fiscales, los dos fiscales que conocieron el caso en Guayas, no habrían advertido de la situación en la que se encontraban los niños y el presunto delito que podría haberse cometido en contra de ellos. Y por esa razón es que el Consejo de la Judicatura tuvo que esperar una denuncia que en efecto llegó, la denuncia por parte de la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, para que entonces, solo entonces, podamos presentar un pedido de declaratoria jurisdiccional previa en contra de los dos fiscales, allí sí por su actuación dentro del proceso. Y recién cuando obtuvimos esa declaratoria por parte de la Sala Penal de la Corte Provincial del Guayas, pudimos hacer acciones como el inicio de un sumario y la medida preventiva de suspensión que dicta la presidenta para estos dos fiscales. Es un tema muy claro de cómo ahora debemos esperar tanto la denuncia cuanto la declaratoria jurisdiccional previa para recién poder iniciar el proceso disciplinario. ¿Cuánto ha incidido esa resolución hasta ahora de la Corte Constitucional, más allá de respetarla, su vigencia, en esos tres temas que usted ha citado, error inexcusable, negligencia o dolo? Como usted muy bien lo ha dicho y deseo recalcar aquello, pues nosotros hemos inmediatamente acatado la sentencia de la Corte Constitucional. No podría ser de otra manera. La sentencia de la Corte Constitucional es de inmediato y obligatorio cumplimiento. ¿Pero ha afectado al Consejo de la Judicatura? Sí, por supuesto, porque ya nosotros, al no poder iniciar de oficio, hay muchos casos en los que no se presentan denuncia y hay casos en los que tampoco se pide la declaratoria jurisdiccional previa y el órgano de gobierno y el órgano disciplinario no puede iniciar ni proseguir los procesos disciplinarios. Quisiera preguntarle un tema de coyuntura antes de avanzar con otros de importancia. A propósito de los procesos que encaminara el Consejo de la Judicatura, ¿en qué ha quedado aquellas presuntas irregularidades evidenciadas en Quito con el sorteo de causas, que fue algo que admiró a Quito por esas dilatorias en los procesos? Gracias por la pregunta, Miguel. Nosotros hemos finalmente ya, después de un proceso, y esto también aquí quiero ser enfática, después de un proceso, finalmente debemos expedir una resolución. No es que nosotros simplemente vamos a tomar una decisión en cuanto al ámbito disciplinario sin el debido proceso. El Consejo de la Judicatura en este periodo ha sido muy, muy riguroso en el respeto al debido proceso. Y es así como el 4 de octubre de 2021, una vez concluida la investigación que inició en primer término el Consejo de la Judicatura y luego el proceso disciplinario, es decir, el sumario, destituyó a la jueza en ese momento, María Belén Domínguez, Daniela A., ayudante judicial de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer en Quitumbe, por la infracción verificada en virtud de las pruebas y del procedimiento disciplinario contenida en el artículo 109, numeral 13 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contiene más de un verbo rector, dos verbos rectores.
El uno, ejecutar el sorteo. Y aquí se ejecutó un sorteo. ¿Por qué? Porque para hacer esta asignación irregular que se hizo, se utiliza el módulo de sorteos y se extiende un acta de sorteos. Entonces se está efectuando un sorteo aún de manera irregular. Y el otro verbo rector es prevenir en el conocimiento de la causa. Y este prevenir en el conocimiento de la causa corresponde al juzgador. Y por eso se previene el conocimiento de la causa aún a sabiendas de que existe un sorteo irregular, como se ha verificado en el procedimiento disciplinario. Por esa razón, perdón, nuevamente, se procedió con la destitución. De igual manera, se lo hizo en contra de los servidores Gabriela Beltrán, oficinista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, y el doctor Carlos S., juez de la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte Iñaquito, Cantón Quito. La causal es la misma, artículo 109, numeral 13, ejecutar el sorteo y prevenir en el conocimiento de la causa de manera irregular. Estos son algunas de las acciones que en el ámbito disciplinario hemos tomado. Sin embargo, también se han tomado otras acciones de índole ya administrativa, como el inicio de una auditoría interna para verificar los sorteos de garantías jurisdiccionales a nivel nacional. Este tuvo ya su primer informe, que fue conocido a nivel del Pleno, y hemos solicitado un segundo informe que está por conocerse. También, por supuesto, también se han seguido tomando medidas, Miguel, y esta parte es realmente un trabajo constante que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura. Cuando llegamos no habían lo que se denominaban los firewalls, que son estas seguridades para identificar posibles afectaciones al sistema como tal. Ahora, pues ya con estas novedades, en el sistema SADGE se han implementado periódicamente mejoras y cambios tecnológicos para garantizar la integridad y buen uso de los sistemas informáticos. Entre otras cosas, se bloqueó el acceso libre al módulo de ingreso directo de causas. Este es un paso muy importante que en el tema tecnológico ha dado el Consejo de la Judicatura, para que ya no registremos este tipo de irregularidades de que se accede libremente al módulo de ingreso directo de causas. También se realizaron mejoras en el sistema de trámite web y oficina de gestión judicial electrónica. Se implementó un sistema de autenticación de firma electrónica para dar mayor seguridad al ingreso de causas en el sistema SADGE, precisamente para evitar aquellas posibilidades de que se ingrese con otra firma al sistema por parte de ciertos servidores. Y por esta razón hoy ya se pide autenticación de firma electrónica, y esto seguimos mejorando las seguridades. Y como todos conocen, pues en un sistema informático siempre se deben seguir mejorando las seguridades, ya que siguen apareciendo nuevas formas, ¿no? Claro, doctora Maldonado, de las cosas malas se dice que hay que sacar cosas positivas. Y esto que se detectó en Quito a propósito del procesamiento del exalcalde de la ciudad, también se ha escuchado estas presuntas mañoserías en los sorteos en la ciudad de Guayaquil y en otros dependencias judiciales en los sorteos. Se está haciendo esta evaluación a nivel nacional para detectar e impedir, porque déjeme decirle también, doctora Maldonado, que si bien se puede actualizar el software o todos los instrumentos tecnológicos, todo esto recae en el manejo de los operadores, que por bueno que sea el sistema, si ingresan mal, insisto, presuntamente de forma mañosa, esto cambia. De hecho, el sistema es utilizado por los seres humanos, y mientras los seres humanos no guarden las normas rigurosas de ética en el uso del sistema, pues se siguen creando nuevas formas de burlar las seguridades de un sistema. En fin, también se trabaja en implementación de un sistema de interoperabilidad con DINARDAP, precisamente para incluir estas seguridades en los sorteos. Y nosotros tenemos ya, de acuerdo a su pregunta, ciertas novedades del primer informe de Auditoría Nacional a las garantías jurisdiccionales.
Y tenemos alertas de presuntas irregularidades en Guayas, por ejemplo, así como en Imbabura y Pichincha. Y estamos detrás de estos casos. Ya está la Dirección Nacional de Transparencia activada y haciendo las investigaciones respecto a estas alarmas. También, otro tema importante. Nosotros, en el año 2019, detectamos ya unas irregularidades en los sorteos en Guayas y fruto de esas irregularidades el Consejo de la Judicatura presentó una denuncia que más o menos al cabo de un año dio como resultado los allanamientos en ciertas oficinas en Guayas. Y esto fue un trabajo coordinado entre el Consejo de la Judicatura al presentar la denuncia y por supuesto ya la Fiscalía le corresponde la investigación preprocesal y procesal penal, como todos conocemos, pero además hemos sancionado ya por esta misma causal 109.13, no hoy que salió a la luz esta irregularidad en Pichincha. ¿Cuántos sancionados? Nosotros tenemos 6 sancionados con anterioridad, tanto en las provincias de Guayas cuanto en las provincias de Manabí. Es decir, no es que no se ha sancionado por esta causal, lo hemos hecho. Y además, como he manifestado, hemos denunciado ante la Fiscalía. A propósito de sancionados, el Consejo de la Judicatura tiene la atribución, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, recuerdo artículo 335, 336, sancionar a los abogados cuando obstaculizan a la justicia. Y quisiera recordar en casuística lo que sucedió con la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016, porque al final de la sentencia pide que se procese a los abogados que obstaculizaron, incluso hicieron actos obscenos mandando a los jueces, una cosa que no quisiera recordar. Uno de ellos falleció por un atentado en esta capital. Pero ¿cuántos abogados, así como hay excelentes abogados penalistas, académicos que dan ejemplo en el respeto al derecho, hay abogados de lo otro que obstaculizan, que tratan de detener los procesos? ¿Cuántos abogados han sido sancionados quizás en los últimos tiempos? Sí, a ver, nosotros tenemos, antes de contestarle su pregunta, mi querido Miguel, nosotros sí tenemos esa facultad, pero ojo, que es una facultad que la da el propio Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, nosotros no podemos dejar de cumplir con esta facultad de sancionar a los abogados. Y esto porque, claro, obviamente sabemos que existe inconformidad en cuanto a esta potestad, pero es nuestra potestad legal y no podemos dejar de cumplirla. Luego también indicar que el Consejo de la Judicatura activa la sanción a abogados tanto por denuncia que nos llega, cuanto también por anuncios o información confiable que nos hacen los propios jueces que identifican estas presuntas incorrecciones dentro de los procesos. Y la incidencia realmente de sanción a abogados, porque como usted muy bien lo ha dicho, hay excelentes abogados. Creo que esta es un gremio maravilloso al que también yo me pertenezco y he tenido el gusto de encontrarme con personas realmente capacitadas y de accionar ético. Sin embargo, también a veces ciertos, y afortunadamente, mejor dicho, cada vez los jueces nos dan más información confiable para que nosotros podamos activar, y ese es un trabajo coordinado muy interesante. La sanción a jueces es la de mayor incidencia, luego continúan servidores administrativos, luego continúan fiscales, defensores y finalmente abogados en libre ejercicio. Entonces, no es mayor la incidencia en cuanto a sanciones a abogados en libre ejercicio. Pero hay acciones, por eso le preguntaba en casuística, el caso Soborno se determinó al final de la sentencia del Tribunal de la Corte Nacional que se sigue un proceso para sancionar a esos abogados. También se ha observado desde los jueces la actuación de abogados, en el último caso del exalcalde de la ciudad.
Sí, y también nosotros estamos... ¿Hay procesos instalados? Hay procesos, sí, por supuesto. Marcha? Hay procesos que se encuentran en marcha. Todavía no tenemos los resultados. De igual manera como nos comprometimos hace algunos meses, cuando surgió el problema, a anunciar al país el resultado del trabajo del Consejo de la Judicatura como órgano disciplinario, así también nos comprometemos a anunciar al país cuando ya se tengan los resultados de estos sumarios disciplinarios que en efecto se encuentran abiertos en contra de los abogados que hicieron esta defensa y que, a decir de tanto de los jueces que conocieron el caso, cuanto de información confiable que ha llegado al Consejo de la Judicatura, podrían haber incurrido en irregularidades dentro de la tramitación de las causas y por lo tanto les cubre las disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial. En el caso Soborno, ¿sabe usted? Porque esa sentencia fue septiembre 2020. Ha pasado un año, un mes. ¿Hay algún proceso contra esos abogados que observó el Tribunal de la Corte Nacional? Vamos a investigar hoy mismo, Miguel, el estado de esos casos. Bien, quisiera abordar otro tema que es importante porque no solo cosas malas hay. Así es. Que evidentemente hay angustia en los litigantes, en la ciudadanía que claman por justicia, pero hay un hecho que quisiera que usted lo describa. La implementación de la herramienta femicidios que se ha implementado. Esto casi en el Ecuador no ha estado visibilizado. Hoy se lo visibiliza con datos concretos y quisiera mencionar el número de víctimas por año que hoy nos está ilustrando desde el Consejo de la Judicatura. 2014, 27, hasta el 2021, 43, hasta ahora. Y también el estado de los casos judicializados por tipo penal femicidio, porque esa es otra de las cosas. Se produce el femicidio y aquí no hay seguimiento, aquí no había procesos que permitan detectar si sigue reinando, campeando en el Ecuador la impunidad. Y aquí se puede ver el último dato que he revisado ayer para esta entrevista. Fase procesal en la Fiscalía, 118, el 24%. Instrucción fiscal, 11, 2%. Evaluatoria y preparación de juicio, 27, 6%. Juicio, 42, 9%. Recurso de apelación, 30, un 6%. Recurso de casación, 8, 2%. Resuelto, 250, 51%. Es decir, falta por resolverse la otra mitad, el 49%, pero hoy con estos datos permite hacer un seguimiento y detectar este mal que vive el Ecuador, la violencia de género, la violencia contra la mujer, que termina en algunos casos en femicidio, doctora Maldonado. Esto es lamentable, Miguel, la incidencia y los índices de violencia que reciben las mujeres ecuatorianas. Y recordemos que el femicidio es la máxima expresión de la violencia, pero violencia sufrimos todo el tiempo las mujeres, violencia psicológica, principalmente en unos casos en el hogar y en otros casos, en los casos de las figuras públicas y de las mujeres que estamos en estos círculos de altos cargos, también sufrimos violencia psicológica. Hay que recordar aquello. No deseo que me dé detalles ni precisiones. ¿Usted también ha sufrido violencia en esta función tan alta como es la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura? No quiero nombres ni detalles, pero ¿ha sufrido o no? Sí, yo he sufrido violencia psicológica permanentemente. Es así como nos toca afrontar a las mujeres los cargos cuando nos atrevemos a ejercer cargos de alto nivel. Pero este es el camino que seguimos abriendo las mujeres, rompiendo el techo de cristal para que otras, cuando sigan nuestras huellas, ya no sean lastimadas por esos cristales. ¿Qué ha permitido esta visibilización de los casos de femicidio? Bien, decía yo que el femicidio es la máxima expresión de la violencia y eso es lamentable, el nivel de violencia que registra nuestro país, y por esa razón es que el Consejo de la Judicatura ha hecho un anuncio muy importante. Muy importante. Por primera vez en la historia de las instituciones se tiene una herramienta que permita el día de hoy, porque ya es una realidad, porque ya ustedes pueden, y la invitación es abrir su celular a
ingresar a nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es e ir al banner de la derecha que está en color violeta, allí con el nombre femicidios.es, dar un clic. Y podrán encontrar que la herramienta femicidios.es, que en noviembre del año anterior, cuando el Pleno del organismo expidió esta medida, era un sueño, quizá algunos lo vieron como inalcanzable y se dio precisamente a propósito de conmemorar el Día de la No Violencia contra la Mujer, hoy es una realidad. Y es una realidad que nos permite tener información desde el año 2014, que inicia la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, hasta este año. Nos arroja la herramienta caracterizaciones, la caracterización de las víctimas, la caracterización del agresor, la caracterización del hecho violento. Esta información que ya se encuentra procesada, desagregada en estas caracterizaciones, nos permite ya hacer una política pública de manera adecuada y oportuna. Tenemos, por ejemplo, que el total de número de víctimas de femicidios entre agosto de 2014 y septiembre de 2021 es de 500 personas. 500 mujeres truncaron sus vidas, vieron truncadas sus vidas en manos del agresor. ¿Y cuál es, por ejemplo, la caracterización de la víctima? ¿A qué me refiero con aquello? El 71% de las víctimas tenía hijos y son hijos que han quedado en orfandad. El 5% de las víctimas estaba embarazada cuando fueron precisamente víctimas de femicidio. El 66% de víctimas se encuentran, Miguel, y este rango es realmente preocupante, entre 15 y 35 años de edad, el 66% de las víctimas. El 37% de los femicidios fue perpetrado en el hogar. 3 víctimas tenían discapacidad, 8 víctimas eran niñas entre 0 y 12 años. 18 víctimas eran adolescentes entre 13 y 17 años. Entonces, además, las provincias que más femicidios registran en el país y que nos permite ver la herramienta, porque la herramienta tiene además datos desagregados por cantón, por provincia, son Manabí, Guayas y Pichincha. En cuanto a muertes violentas de mujeres, también tenemos datos, puesto que la herramienta no se ciñe solamente a femicidio, sino que avanza hacia muertes violentas de mujeres, asesinatos, homicidios, robo con muerte, eventos múltiples, violación con muerte, sicariato y abandono de personas con muerte. Estas son las muertes violentas que también se encuentran desagregadas y también son parte de la herramienta. Pero adicionalmente, sí. Sí, este es un avance indudable, las cifras que nos ha dado, pero todavía queda esa carga al final de 250 causas resueltas, un 51%. El resto sigue en ese proceso. Sí, sigue en el proceso porque el proceso tiene fases y esta también es una de las grandes bondades de la herramienta. El Consejo de la Judicatura ha decidido sacar del secreto el proceso, principalmente en cuanto a femicidios y muertes violentas en esta ocasión y con esta herramienta. Antes, ni los familiares de las víctimas, ni los movimientos de mujeres tenían acceso a conocer exactamente cómo se encuentra el proceso. Hoy, ventajosamente y gracias a esta herramienta, hemos podido transparentar esa información. Vale decir también, Miguel, que esto es parte de un plan de justicia abierta que fue aprobado por el Pleno del organismo y que está en plena aplicación, justicia abierta. Por eso es que ahora tenemos en esta herramienta, se puede visibilizar cuántos casos se encuentran en investigación previa. Como sabemos, esto le corresponde a Fiscalía, y ya en la etapa procesal, cuántos se encuentran en instrucción fiscal, en evaluatoria y preparatoria de juicio, en recurso de apelación, en recurso de casación y cuántas se encuentran resueltas. Claro, aquí hay un número final de resueltas, sin embargo, hay otros números
que están siguiendo todo este proceso y que además, como nunca antes en el país, en este necesario ejercicio de transparencia y de justicia abierta, ya se debe saber y se puede saber según esta herramienta si los operadores de justicia están cumpliendo con los tiempos procesales. Yo conozco y sé que a veces es difícil cumplir con estos tiempos procesales por una infinidad de razones, pero nuestro llamado es a los operadores de justicia a tratar de cumplir con estos tiempos procesales, porque detrás de una víctima de femicidio hay mucho dolor, hay niños en orfandad, hay padres que pierden a sus hijas. Hay madres que lloran y llorarán toda la vida a esas hijas. Una pregunta final por ahora. Le agradecemos la presencia en la revista de Opinión Democracia a la presidenta del Consejo de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado. ¿Cuántos casos de las estadísticas del Consejo de la Judicatura están con prisión preventiva en las cárceles? Alrededor de 38,000 PPLs. Bueno, nosotros hemos registrado, y me voy a referir solamente a los datos, ya que aclaro que el hecho de pedir y conceder prisión preventiva lo pide la Fiscalía y lo concede o no un juez. Esto es materia jurisdiccional y esto, al ser materia jurisdiccional, es decir, que corresponde al criterio de los operadores de justicia dentro de un proceso, no corresponde al Consejo de la Judicatura, pero sí tenemos cifras en que la prisión preventiva ha ido disminuyendo. Y me voy a referir nuevamente, soy muy enfática en esto, a las cifras, puesto que no nos corresponde a nosotros el criterio de los operadores. Estas cifras han ido disminuyendo considerablemente desde el año 2019, 20 y 21. No obstante, sí se debe considerar y continuar considerando que la prisión preventiva, según tratados internacionales de derechos humanos, según la Constitución y la ley, es de última ratio, y así es como se debe seguir considerando por esto que acabo de manifestar, disposiciones de tratados internacionales, Constitución y ley. Sin embargo, esto corresponde a los operadores de justicia, no al Consejo de la Judicatura. Bien, a la presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, doctora María del Carmen Maldonado, muchas gracias a la presencia en la revista de Opinión Democracia para despejar estas inquietudes importantes respecto de la actuación del órgano disciplinario y administrativo de la justicia ecuatoriana. 8:24 en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria, y tenemos previsto diálogo con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, a quien también le vamos a pedir respuestas sobre la situación en la justicia ecuatoriana. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Alex Saab es un empresario colombiano fichado por la justicia internacional por varios delitos. En Colombia se lo responsabiliza de lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias, estafa agravada y desde 2018